ingeniero de datos, el rol que desempeña el ingeniero de datos, qué tan importante es para el ecosistema de datos. Eh, Recordarles también que es sumamente importante, pues, este tema que es bastante conceptual, el curso en general, que es bastante conceptual, puedan lograr y terminarlo y certificarse, ya que es básicamente un curso base para poder ustedes tener el concepto y la dirección hacia dónde quieren dirigirse como ingenieros de datos, ¿no? Que básicamente les está abriendo el campo para poder indagar y conocer un poco más acerca de este rol que es sumamente importante y además que es uno de los roles que está dando pues eh, que hablar en el mundo laboral, ¿no? Entonces vamos a continuar con el tema. Bien, el ingeniero de datos habíamos dicho que hacía su tarea básicamente estaba en recolectar información, procesar información y guardar información. ¿Para qué? Para hacerla disponible a analistas de datos o científicos de datos. Si bien es cierto, eh, el hacerla disponible era darle información con valores agregados, ¿no? El punto principal, la función principal es dar un valor agregado a la información. ¿Cómo damos un valor agregado? Teniéndola ordenada, la data, teniendo compartirla, haciendo disponible la data de una forma legible y entendible para que los analistas de datos puedan eh, tomar decisión, generar indicadores o apoyar en la toma de decisiones a las empresas, ¿no? O proyectos en donde se vaya a emplear esta data. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es el propósito de un ingeniero de datos? Aquí puse una imagen que es bastante buena. Parece simple a simple vista, pero es bastante buena y refleja lo que hoy en día es el rol del data engineer, que básicamente a nosotros nos piden muchas cosas, nos piden, necesitamos ver indicadores del sistema de ventas, necesitamos ver resultados de una encuesta, de una página web a gran escala, entre otras cosas. Entonces, lo que recibimos es cualquier tipo de información. Por eso que lo expresamos como si fuese un garabato en esta imagen, ¿no? Cualquier cosa recibimos y lo que nosotros hacemos es transformarla, ese garabato, transformarlo y brindar esa buena información de tal forma que pueda ayudar a la toma de decisiones. Entonces, si vemos el gráfico, podemos deducir cuál es el propósito del ingeniero, ¿no? El objetivo es hacer que los datos sean accesibles para que las organizaciones puedan usarlos para evaluar, optimizar el desempeño de los procesos, productos o servicios. Entonces, ya sabemos cuál es el propósito. Muchas veces también se confunde el propósito del ingeniero con el propósito del analista. Entonces, el propósito del ingeniero, esto hay que tenerlo claro, es que pueda disponibilizar información. El propósito del analista de datos es darle valor a la data legible de tal forma que pueda generar indicadores, ya sean KPIs o medir OKRs, ¿no? Entonces, y con eso puede dar el valor medible, numérico, digamos, de tal forma que le sirve a las gerencias, a las jefaturas para poder tomar decisión. Pero quien le da la información es el ingeniero de datos. Son dos roles que se complementan y de tal forma que ayudan a poder tomar decisiones a las empresas o proyectos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ordenar la data y disponibilizarla de tal forma que sea legible. Bien, entonces, teniendo ese concepto como cuál es el propósito del ingeniero de datos,
vamos a ver cuáles son las funciones del ingeniero de datos. Habíamos dicho ya que eran cuatro importantes, que eran extraer, luego era eh, procesar y cargar la data. Tres habíamos dicho, ¿no? Pero he puesto aquí cuatro que son las más importantes como funciones resaltantes del ingeniero de datos, que son básicamente extraer la data, ya lo saben, recolectar datos. El segundo es limpiar y transformar los datos para el análisis, visualización y reporting. O sea, les sirve la información al analista para que él pueda hacer la visualización y reporting. Y la tercera sería el diseño y desarrollo de pipelines de datos. ¿Qué es un pipeline de datos? Un pipeline es una canalización, un flujo de datos. ¿Qué cosa es un flujo de datos? El flujo, se lo mencioné en la primera clase, se le llama flujo de datos o data pipeline al, al conjunto de tareas que son extraer, transformar y cargar. Eso tiene, si ustedes van, indagan un poco más acerca de las tareas de un ingeniero de datos, van a encontrar una palabra o unas siglas bien conocidas en este mundo que se llaman el ETL. El ETL es el Extract, Transform and Load, que significa extraer, transformar y cargar, que son las funciones principales del ingeniero de datos. Pero también existe lo que es ELT, que es Extract, Load and Transform, o sea, medio inverso. Y van a verse esas dos siglas en los términos de ingeniería de datos, pero se usan en diferentes ámbitos. El ETL, el extraer, transformar y cargar, se utiliza con lo que es Data Warehouse, y el extraer, luego cargas y después transformas, se utiliza en la que es el Data Lake. Entonces, son dos tipos de cargas diferentes. Pero si ustedes nos centramos en el ETL, básicamente el ETL son los tres primeros. Ya, pero Giancarlos, ¿y el cuarto? Porque, es que el cuarto siempre tenemos que ir un poco más allá. En la cuarta es, ¿qué pasa si tú llegas a una empresa y existe todo construido y lo que necesitan es optimizar? Entonces, si lo que necesitan es optimizar, tú lo que tienes que dar es mantenimiento y optimización a infraestructuras, plataformas de datos para cumplir esos ETLs o ese procesamiento de datos, ¿no? Te dicen, no, tú como ingeniero de datos tienes que optimizar este proceso de tal forma que no demore 5 minutos, sino demore 2. Entonces, tú tienes que analizar el pipeline de datos para que puedas optimizarlo. Es también una función del ingeniero. Y así como tú puedas optimizarlo, tú puedes diseñar una solución alterna a la que ya existe, construirla y reemplazar un data pipeline que ya existe como parte de una optimización. Entonces, esa sería la cuarta función del ingeniero de datos. Entonces, para recapitular, la primera, extraer, tener el conocimiento y tener el know-how de tal forma que podemos proponer cómo extraer información de cualquier fuente, sean archivos con tipos de datos. Habíamos hablado de tres tipos de datos. El tipo de dato estructurado, no estructurado y semiestructurado. Entonces, tenemos que estar preparados para poder extraer información de cualquiera de estos tres tipos de datos. Sí, lo segundo es limpiar, transformar para análisis de visualización y reporting. La transformación o procesamiento, lo que hacemos en el procesamiento es básicamente eh, limpiar datos. Limpiar, ¿a qué me refiero con limpiar? No significa borrar. Nosotros no borramos información. Nosotros, por ejemplo, en algunos valores, en algunos registros, vamos a encontrar, no sé, a alguien se le ocurrió que dentro del nombre, en vez de ponerle un espacio para el apellido, o claro, en vez de poner un espacio para el apellido, le puso un salto de línea o simplemente le puso un tabular. Entonces, cuando tú leas los datos, vas a ver el nombre que ocupa como 50 caracteres porque a alguien se le ocurrió poner un tabular en vez de un espacio
y el sistema donde ingresaron el dato, pues lo permitía. Entonces, eso es un error, pero es de la fuente, pero nosotros tenemos que asumir y corregirlo de tal forma que vamos a limpiar ese tipo de errores o transformación de datos, ¿no? Limpieza de caracteres, entre otros. Otro caso que es bastante simple es que a veces usan las tildes, las comas, le incluyen caracteres extraños a los campos y la base de datos muchas veces no lo interpreta, entonces tenemos que hacer la transformación de esos caracteres, símbolos, de tal forma que sea legible para el analista y pueda tomar los campos sin ninguna inconsistencia, ¿no? El desarrollo de pipelines, como les dije, involucra el diseño, la construcción del pipeline. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo llego a una empresa y en la empresa, pues, no hay nada? Bueno, tendrás que diseñar una pequeña arquitectura con las herramientas que conoces para poder ingeniar un pipeline de datos, ¿no? De tal forma que sea funcional. Ahí entraría la expertise, lo que has estudiado, probablemente la nube que hayas estudiado, para de tal forma poder definir y poder proponer una solución, ¿no? Porque hay empresas pequeñas, básicamente, ahí últimamente están saliendo muchas startups. Entonces, el startup no tiene un arquitecto de datos, muchas veces los analistas entran después del ingeniero, entonces no tienen el ecosistema de data, el área de data bien estructurada, entonces el ingeniero de datos normalmente asume ciertos roles, ¿no? Entonces el ingeniero de datos debe conocer al menos una nube, debe conocer el lenguaje Python, SQL, para poder proponer una solución donde va a poder generar un pipeline. Claro que esto va conllevar un costo a la empresa, pero habrá que ver que la propuesta que haga el ingeniero de datos pues esté dentro y acorde a lo que dispone pues la empresa o el- sí, pues la empresa a la que están trabajando, ¿no? Eh, Eso podría pasarles en el ámbito laboral cuando entran a un startup, a una empresa pequeña, una consultora, un proyecto, ¿no? Pero también podría pasarles que ustedes entran a una entidad bancaria, digamos, y ustedes podrían diseñar un pipeline, pero ya ustedes ya no van a proponer, ya no van a diseñarlo, sino que les van a decir, el arquitecto ya ha creado un esquema de trabajo, un marco de trabajo a lo que le llaman el framework, donde tú vas a colocar el pipeline. Es decir, tenemos la herramienta A, la herramienta B, la herramienta C, y en base a esto tú construyes bajo estas metodologías, ¿no? Ya. Entonces, tú tienes que conocer, obviamente, las herramientas y, bueno, te capacitarán en cómo es que se hace el armado del framework. Entonces, ahí hay dos cosas totalmente opuestas. Yo he estado en ambas, la verdad. He entrado a una empresa donde ya tenían establecido el framework y no es complejo, sin embargo, tienes que conocer las herramientas con las que trabaja la empresa. Y también he estado en lugares donde no han tenido un framework y he tenido pues que proponer de tal forma que se adecue la propuesta al gasto económico que va a tener la empresa, porque muchas veces tú puedes proponer y decir, yo quiero levantar pues una arquitectura en AWS, digamos, en Amazon, y propongo un servidor, propongo una base de datos, un Redshift, propongo Glue, propongo S3, y le propones todas las herramientas que conoces y con las que puedes armar un pipeline, ¿no? Y te sale una arquitectura hermosa, pero te dicen, pucha, ¿sabes qué, Giancarlos? Disponemos de $200 nada más para hacer el pipeline de datos. Entonces, qué es lo que procede? Es que tu pipeline que habías soñado y que tú quieres implementar, pues tienes que ver de optimizarlo y tratar de usar la menos cantidad de recursos, de tal forma que puedas
ajustarte al presupuesto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. El ingeniero de datos no siempre va a diseñar el pipeline, sino que a veces puede asumir y entrar a un lugar donde finalmente ya encuentre las herramientas disponibles para poder crear, ¿no? Entonces, eso hasta ahora. El número cuatro, el mantenimiento, optimización, es básicamente lo que les comenté. Nosotros llegamos a una empresa, ya encontramos estructuras, pipelines hechos, y lo que normalmente ocurre es que, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Es que tú llegas a una entidad bancaria, siempre hablamos de bancos porque los bancos son los que más mueven data, ¿ya? Entonces, entras a una entidad bancaria y encuentras un pipeline hecho, pero ¿cuál es el problema? El problema es que los pipelines que estaban hechos se empiezan a demorar cada vez más y más porque normalmente hay algún proceso como parte de la transformación que puede estar guardando archivos, llenando memoria, entre otras cosas, ¿no? Normalmente tú cuando mueves archivos, metadata, estás moviendo también como que archivos pequeños por detrás, ya sea en un HDFS o en un S3, ¿no? Estás moviendo archivos pequeños y igual estás consumiendo memoria. Entonces, normalmente eso cuando creas un pipeline y te vas de la empresa, o sea, yo creo un pipeline, me voy de la empresa, no sé qué cosa estoy dejando. Y la persona que viene a asumir como nuevo data engineer de optimización, que somos nosotros, no sabemos qué cosa hay por detrás creando. Entonces hay que leer los códigos, hay que ver todo el proceso, cómo funciona y finalmente proponer algo de tal forma que calce y que sea mejor que lo que ya existía, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que entré a una empresa internacional, eh, se llama Belcor. Entonces entré a esta empresa y me dijeron que haga mantenimiento a un data lake. ¿Qué hacía el data lake? Todas las noches movían la facturación diaria, ¿no? De todo lo que se mueve en el día. Entonces, pero se movía tanta información que en el HDFS, justo era lo que les comentaba, en el HDFS se llenaba la memoria. Entonces, claro, la persona que lo hizo, normal, lo creó en el 2012, creo, y en el 2020, o sea, 8 años después, el MR, que es una AWS MR, que lo que hace es básicamente hacer el map reduce, es un servidor de AWS, se llenó la memoria y no sabíamos pues por dónde atacar. Y esto pasó en la madrugada mientras se procesaba una facturación, ¿no? Se cayó todo el proceso y bueno, para poder entrar a la máquina donde se procesaba, que era un Hadoop HDFS, se entra a través de Linux y había que borrar metadata de archivos que se iban acumulando, se iban llenando, 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 llenando. Al principio pesan muy poco, pero ya cuando estás hablando de 8 años con muchos archivos, entonces, eh, pues voló, ¿no? Ahí lo único que había que hacer era depurar no sé, una cantidad de años, para ello pues se necesitan permisos y todo, pero esto hacerlo como que de madrugada es parte de un proceso un poco engorroso y podríamos decir que dejamos de lado un poco la burocracia de la empresa de permisos y solicitudes, porque si no procesa la facturación del día, pues nadie trabaja al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hizo fue borrar los archivos, sacar un backup y comentarlo al día siguiente en una reunión de gerencias porque es algo que se presentó simplemente y que claro, después hubo una optimización y todo fluyó, pero podría presentarles en algún momento casos como estos que requieren optimización, salen casos en el momento, aplicar un workaround de cualquier incidencia que se le pueda presentar y finalmente conlleva una optimización. Menciono este caso que me sucedió, ¿por qué? Porque no estamos
no estamos cubiertos de que más adelante a cualquiera nos pueda pasar un caso como estos, ¿no? Nos llaman para optimizar algo y al final pues se está incendiando algo por detrás y finalmente la optimización hay que correr, hay que proponer algo rápido, ¿no? Para ello tenemos que conocer las tecnologías. Entonces, esas son cuatro de las funciones principales del ingeniero. Ahora vamos a tocar cada una de ellas. ¿Tienen alguna duda hasta acá con las funciones, con cuál es el propósito del ingeniero de datos? Si tienen, por favor, me escriben por el chat. Igual si he dicho algo y tienen dudas en ello, eh, me comentan. Si todo está bien, un dedo arriba. Excelente. En- Entonces, como no hay dudas, seguimos y vamos a ver un poco de algo que es bastante importante y que creo que todos estaban esperando escuchar este momento. El ingeniero de datos necesita tener ciertos skills técnicos para poder eh, enfrentarse al mundo de la data, ¿no? Lo que sucede es que el ingeniero de datos tiene que tener ciertos conocimientos. Yo siempre digo, necesitamos estar preparados. Pero ¿cómo no estoy preparado? Claro, para estar preparado tienes que tener ciertos skills, como por ejemplo el conocer una nube, el conocer de redes, a nivel de infraestructura, conocer de redes, de servidores, de nube, a nivel de sistemas operativos, conocer Linux, que es pero muy importante para un ingeniero de datos. Linux, sobre todo a nivel de comandos. Conocer Windows, siempre es básico. Lenguajes de programación, como es Python, Scala, Apache Spark, Java. ¿Por qué Java? Giancarlo, ¿pero en qué momento aplicamos Java? Scala Scala es un lenguaje que está basado en Java. Les había explicado que la semana pasada les expliqué que Spark trabaja por detrás con nodos, esclavos, con servidores padres. Entonces, este lenguaje, para poder hacer configuraciones, para crear métodos, para crear funciones, trabaja con la trabaja con básicamente el lenguaje Java por detrás, pero acotado. Es como el Scala es como una fusión entre Python y Java. Java por la estructura y Python por lo acotado. Entonces, y bueno, trabaja con la librería Spark que básicamente hace este tema de configuraciones de servidores y procesamiento en simultáneo, en paralelo. Tenemos también lo que son bases de datos. Las bases de datos es importante conocer de dos tipos de bases de datos. Los que son estructuradas y para data no estructurada. Lo que son estructuradas viene a ser lo que es el SQL, el MySQL, el Oracle, ¿no? Eh, y lo que es no estructurado viene a ser MongoDB, Cassandra. Son para tipos de estructuras JSON. El SQL, MySQL, Oracle, Snowflake, entre otros, Azure SQL, Redshift, Synapse, ¿no? Entre otros, son bases de datos que son conocidas por tener la estructura, de ser estructuradas, que vienen básicamente en tablas que están elaboradas por filas y columnas. El Oracle es un data warehouse. Un data warehouse puede contener muchas bases de datos, puede contener muchos esquemas, muchas tablas, entre otras cosas. Aquí me faltó, no puse el data warehouse de Snowflake, pero también es considerado un data warehouse cloud. Este tiene ya cerca de 6 años en el mercado. Es muy poco utilizado a nivel de Perú. Creo que solo Belcor lo usa. Y a nivel de Canadá y Europa, es utilizado
por su gran potencial de procesamiento a nivel de warehouse y a nivel de costo económico también. Su implementación es un poco cara, pero su mantenimiento es sumamente barato. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Pero, por ejemplo, Snowflake, por la experiencia que tengo en ese warehouse, puede trabajar como lakehouse, o sea, puede heredar un manejo de archivos y puede trabajar con tablas. O sea, tú desde la consola de Snowflake, tú puedes leer un archivo de S3, puedes leer un Parquet, puedes leer un punto JSON. O sea, estás usando una consola de SQL básicamente para poder leer archivos. Entonces, haces esta combinación que generas pues como que fuese un lakehouse, ¿no? Aparte que este Warehouse Cloud Snowflake tiene un gran potencial a nivel de procesamiento y a nivel de lenguajes de programación. Así como ustedes abren un SQL y crean un worksheet, es básicamente, crean una hoja de trabajo y en la hoja de trabajo solamente pueden poner lenguaje SQL, ¿no? En Snowflake tú eres una hoja de trabajo y te va a preguntar, ¿qué lenguaje quieres? JavaScript, SQL o Python, ¿no? Entonces, y con el Python tú puedes procesar como si tuvieses Spark por detrás. Entonces, a mí me parece una gran nube, o sea, claro que tiene ciertas limitaciones, pero se acopla muy bien a lo que es Azure, AWS, y si es que tienen la oportunidad de trabajar con una empresa que tenga Snowflake, yo creería que deberían de tomarla y vivir esa experiencia porque es una gran nube. Eh, Sin desmerecer las otras, que también son buenas, pero siento que Snowflake es mucho más completa. Y para temas de Big Data, luego vamos a tocar este término en las siguientes clases, pero les comenté, les anticipé la semana pasada que cuando hablamos de Big Data, hablamos de mucha información y cuando hablamos de mucha información, hablamos de más de 10 millones de registros procesándose en simultáneo, ¿no? Cuando hablamos de más de 10 millones de registros, hablamos de Big Data. Y para lo que es Big Data, tenemos a este elefantito que básicamente es Hadoop. Hadoop es uno de los grandes procesadores de información a gran escala, así como también Hive, que es la base de datos que almacena todos estos millones de registros, ¿no? Hadoop es el ecosistema, Hive es la base de datos y recuerden la plumita es Spark. Spark siempre para el procesamiento. Por detrás siempre va Spark, que es el que básicamente trabaja con sistemas distribuidos. Entonces, más o menos para resumir, ¿qué es lo que debe saber un ingeniero de datos? Debe saber tres cosas. A nivel de base de datos, SQL y no SQL. Estructurados, base de datos estructuradas, base de datos no estructuradas. Nube, cualquier nube, si tú conoces, basta que conozcas una nube, eh, basta que conozcas una nube, ya vas a poder desempeñarte y desenvolverte en las otras nubes. Por ejemplo, yo comencé con AWS. AWS me parecía bastante simple. Llegué a hacer una migración de un data lake a un data warehouse. El data lake tenía AWS híbrido con GCP. El GCP trabaja de una forma muy simple, igual que el AWS. Y bueno, no me certifiqué como Azure, pero hoy, actualmente, desempeño en la nube Azure todas mis tareas. Entonces, eh, no he tenido ningún problema, pero me bastó con aprender AWS. Claro que lo estudié y después ya GCP se me hizo fácil, Azure se me hizo fácil y finalmente, pues hoy puedo hablar de cualquiera de las tres nubes ya por temas prácticos y bueno, basado en experiencias, ¿no? Entonces, retomando, tenemos base de datos, SQL y no SQL. Tenemos cualquier nube,
por eso le pongo cloud. Y finalmente tenemos que saber un lenguaje para procesar data, que son Python y Spark. Esto siempre juntos o si no juntos, puede ser, si sabes Spark, tienes que saber Python o Scala, uno de esos dos, pero tienes que saber siempre Spark, saber cómo trabaja por detrás. Si sabes cómo trabaja por detrás, puedes procesar mucha información acompañado de un lenguaje, ya sea Python o Scala. Entonces, ¿tienen alguna duda con los skills técnicos? ¿Algo que les haya sorprendido o crean que esté faltando en esta lámina? Yo les he puesto lo que para mí son los skills que necesita un ingeniero de datos. Sin embargo, resumido en tres puntos importantes: base de datos, cloud y procesamiento basado en Python o en Spark, que esto te va a servir tanto para temas de poca escala, o sea, poca cantidad de registros, como también temas de grandes escalas, que son, hablamos de Big Data, ¿no? Por ejemplo, y acá sí me voy a tomar un tiempo, es que, por ejemplo, ¿qué pasa si entras a un startup y tienen un sistema de ventas pequeño y te dicen queremos sacar indicadores del sistema, ¿no? Lo que deberías hacer primero es diseñar el proceso. ¿Cómo lo diseñas? Uno, defines una nube con la que quieras trabajar, o quizás no necesitas una nube porque es tan poca información que puedas hacerlo simplemente procesando con un Python, ¿no? Procesas con un Python, lo pones como una tarea programada en Windows o en un Linux y lo llevas a un BI probablemente. Eso es un ecosistema sumamente pequeño, básico y creo que lo único que tendrías que pagar es la licencia de Windows y una licencia de usuario de Power BI. Y con eso ya puedes tomar decisiones basado en ingeniería y creas un pequeño flujo, pero tu flujo estaría con Python, ¿no? A primera mano. Ahora, hola Marlon, ¿la seguridad de datos se considera un skill? Mm, yo creería que no es un skill técnico, porque cuando hablamos de skill técnico a nivel de seguridad, hablamos de qué es lo que necesitamos para diseñar, construir. Yo creería que es más un skill funcional el conocer acerca de seguridad de datos. ¿Por qué skill funcional? Porque tú podrías simplemente proteger los datos a partir de encriptaciones, ¿no? Y una encriptación no la aprendes en un curso, por ejemplo, ¿no? Podrías simplemente ver documentación y podrías, pero esto normalmente lo haces cuando se hace un requerimiento de seguridad, ¿no? La seguridad de los datos la vas a ver también cuando veas nube. Cuando veas nube, la nube tiene seguridad propia. Cuando digo seguridad propia me refiero a justo lo que les comenté el lunes, que es el resguardar información. La nube ya por defecto te resguarda información, puede hacer trabajar con writes, puede tomar backups automáticos. Entonces, si tú lo ves como nube, podría ser que esté dentro de nube, ¿no? A nivel de base de datos, cuando hablamos de skills de base de datos, hablamos de cómo construir la base de datos, estructurarla, ¿no? Si solo sé bases de datos no SQL para Big Data, ese conocimiento es poco con todo lo que abarca. No es poco, sin embargo, yo te recomendaría que también consideres a SQL como base de datos. O sea, me refiero al lenguaje SQL, porque no SQL, tú puedes mover mucha información. Puedes mover mucha información extrayendo de APIs, que básicamente es NoSQL, y cuando la proceses,
imagínate que con Hive puedes utilizar SQL, ¿no? A pesar de que tengas información que entra como NoSQL, de una base de datos NoSQL, en Hive puedes usar un SQL y poder validar información a primera mano, ¿no? Entonces, siempre es bueno, eh, siempre es bueno tener conocimiento de ambas bases de datos, pero si sabes NoSQL, se te va a hacer muy simple entender SQL. Así que por ahí no hay ningún problema. No creo que sea poco. Entonces, lo que les comentaba, y para terminar la idea de lo que es seguridad, Marlon, es que tengas consideración de que la seguridad de datos puede ser un skill funcional y parte de un skill técnico, pero a nivel de nube. O sea, tienes que, sí, al momento que sabes cloud o una nube, vas a darte cuenta que ya viene incluido ciertas características o features de cada una de las nubes y cómo cuando creas una base de datos, pues ahí vas a tener ciertas configuraciones que te van a permitir justamente ver si realmente tienes la seguridad adecuada, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, como skills técnicos, tenemos estos de aquí. Vamos a ver un poco skills funcionales, porque no solamente hablamos de skills técnicos y ya, y es todo lo que necesita un ingeniero de datos. También, justo lo que comentaba ahí a Marlon, era que hay que tener en cuenta que hay skills funcionales, los cuales hay que saber entender cuándo es un skill técnico y cuándo es un skill funcional, o un requerimiento con una especificación técnica, ¿no? Entonces, a ti normalmente te pueden hacer un requerimiento, digamos, un requerimiento de negocio, te pueden decir, quiero que, no sé, quiero ver el indicador de venta o el evolutivo de venta del último año, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a obtener eso? Eso no es un requerimiento técnico, ¿no? Es un requerimiento de negocio. Entonces, hay que saber cómo vamos a llevar a cabo el proceso de desarrollo, ¿no? Siempre un ingeniero de datos tiene que escuchar el requerimiento de negocio y transformarlo a una especificación técnica, ¿no? Luego, trabajar bajo un marco ágil y en el marco de desarrollo de software. Nosotros como ingenieros de datos normalmente trabajamos dentro, no solamente de ingenieros de datos, sino la mayoría que trabaja en TI trabaja sobre un marco ágil, ¿no? ¿Qué cosa es un marco ágil? Es correcto, Marlon, Scrum. Tenemos que tener conocimiento de, de lo que es, por ejemplo, un sprint, un review, una retrospectiva, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son las ceremonias que conlleva un marco ágil. ¿Por qué digo que hay que tener en cuenta esto del marco ágil? Y acá les cuento otra experiencia. En la empresa Belcor, por ejemplo, trabajan con el marco Scrum, ¿ya? Entonces, tú defines en una ceremonia de planeación, defines las tareas, te definen las tareas, el PO, el Product Owner, define las tareas. Tú le pones puntos de cuántas horas o cuántos días te puede tomar la tarea y en base a ello se supone que tú debes acabar la tarea dentro del sprint. El sprint puede durar una semana o 2 semanas de acuerdo a cómo lo defina la empresa, ¿no? En este caso era una semana. Entonces, una tarea que tú puedes hacer, no sé, son 8 horas diarias o 9 horas, hacerla máximo 40 horas, ¿no? Entonces, eh, el marco ágil determina que tú le pones menos puntos de lo que dura la semana, de tal forma que puedas acabar en una semana las tareas asignadas. La suma de tus tareas no puede pasar al exceso del sprint, ¿ya? Entonces, acabado el sprint, hay una ceremonia que se llama review. ¿Qué cosa es el review? Es donde tú presentas los avances
que has hecho durante el sprint, de las tareas que tuviste asignadas. Entonces, eso es el marco ágil. Ahora, hay otro tipo de agilidad que, que la experimentan en startups, por ejemplo, ¿no? Le llaman el marco ágil, pero yo lo llamaría el marco súper ágil. ¿Por qué? Porque si tú te riges a un sprint, al terminar el sprint, tú presentas una tarea que probablemente pase a producción después de haber hecho todas las validaciones posibles, ¿no? Por parte de un QA. Entonces, cuando tú estás en un startup, ¿el startup de qué se basa? Tienen marcos ágiles, pero a diferencia de un project manager, que lo que hace el project manager es definir tareas para que las puedan hacer los desarrolladores, tienen el product owner, que lo que hace es saca tareas, te puede tomar, no sé, una semana el sprint, pero cada vez que terminas una tarea, tienes dos o tres tareas dentro del mismo sprint. eh, Apenas sale la tarea, lo pasan a producción como una versión, como versionados. Entonces, ¿cuál es el afán de sacar tareas a producción versionadas? ¿Qué quiere decir? Que las startups, que es algo que empieza a sonar ya mucho en el mercado y que hoy abre mucho el mercado laboral a los data engineers, es que mientras más rápido salga un producto, más rápido va a mejorar. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes demorar una semana haciendo una pieza de Lego, pero con una forma específica, digamos, media, como que media deformada, pero puedes hacer algo similar o quizás un poco menos en 2 días y que a la semana pueda mejorar a la perfección porque ya hay gente que le está dando el uso necesario. Entonces, sacas en 2 días una versión uno y al segundo día probablemente o al tercer día saques la segunda versión mejorada porque ya aprendiste o tuviste un feedback de los usuarios porque falló en ciertos puntos. En cambio, si tú sacas en una semana la pieza, vas a tener un feedback recién en la segunda semana y ya no inmediatamente, ¿no? Entonces, el marco de errores, el margen de error es menor cuando tú sacas, mientras más tareas a producción rápido, menos es el margen de error. Probablemente al principio es muy alto y ahí va mejorando, ¿no? Entonces son dos tipos de marco ágiles. Me costó aprender del segundo en una startup. Me costó mucho aprenderlo porque normalmente me tomaba el tiempo para hacer algo en un sprint y sacar algo bien, porque normalmente miras todas las aristas antes de sacarlo, a pasar a sacar algo cada 2 días y que vaya mejorando en el proceso, ¿no? Entonces, son dos tipos de marco ágiles que hay que tener en cuenta, que probablemente, si es que llegan a estar en una startup, puedan encontrarse con ello y no se sorprendan que se escapa un poco del marco Scrum. Sigue siendo Scrum, pero de una forma más ágil aún que lo normal, ¿no? Luego tenemos el entendimiento de las aplicaciones de negocio de los datos a usar. Hay que entender muy bien de dónde estamos sacando la información. Si nosotros sacamos la información de un sistema de un CRM, la información es sensible. Tenemos que entender que la información es sensible y siempre consultar con las personas de negocio qué es la información que vamos a compartir a los analistas o que vamos a procesar o cómo es que darles a entender qué es lo que vamos a limpiar, por ejemplo, de símbolos, de guiones, de tildes, ¿no? Que están haciendo alguna obstaculización en el procesamiento de la data. Entonces, hay que entender bien todos los procesos de negocio antes de hacer un procesamiento, una transformación. Luego, entendimiento del impacto y consecuencias de una gestión pobre de los datos en términos de seguridad y privacidad. Esto básicamente va referido a los hasheos que hacemos, ¿no? Hay que tener muy claro si es que se va a compartir información confidencial, porque muchas veces simplemente estamos procesando información de ventas, pero estamos procesando teléfonos, emails, correos, ¿no? Nombres, apellidos, RUCs, y hay que ver si eso realmente es necesario para poder
dar a entender, brindarle toda esa información a los analistas, ¿no? Fernando nos escribió una pregunta en el chat. ¿Qué herramienta para hacer gobierno de datos, data deriven, puede usar? Ejemplo, Microsoft Purview puede servir o Databricks. Gobierno de datos, básicamente, bueno, yo tengo un concepto diferente de gobierno de datos. El gobierno de datos para mí es poder establecer las reglas de cómo vamos a gestionar la data, ¿no? Tus reglas de juego son definir, por ejemplo, estructuras en ciertos datos, cómo vas a permitir el ingreso de ciertos datos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Eh, Imagínate que una empresa de ventas, nuevamente, eh, genere códigos de productos, ¿ya? Digámosle, ustedes deben haber visto SKU. El SKU es un código único del producto. Entonces, tú empiezas a generar códigos de productos. El código SKU del producto debe tener una estructura definida. ¿Quién lo define? El gobierno de datos. Probablemente el gobierno conjuntamente con personas de negocio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un SKU de 10 dígitos donde los 5 primeros definan un modelo de negocio, los dos siguientes definan no sé, si es una oferta o simplemente si es un producto lanzado así, no sé, por algún tema, o lo otro que sea correspondiente a qué categoría y 5 dígitos más, ¿no? Entonces, eso determina un gobierno de datos. ¿Por qué decimos que eso determina un gobierno de datos? Porque luego, imagínate que más adelante, ese SKU, que era la unidad mínima de venta, tú quieras generar promociones, digamos. Cuando tú generas una promoción, vas a crear códigos de promoción, pero tienes que generarles también un SKU. Entonces, el gobierno de datos debe de definir básicamente qué estructura y qué debería estar permitido para poder generar estos nuevos datos, acoplándolos a que ya existen otros, van a haber unos nuevos y finalmente definir. Hay una aplicación que se llama Master Data Management, creo que lo llaman DAMA, ¿no? Dama, que es una herramienta que finalmente permite llevar toda la gestión de la, del gobierno de datos y finalmente permitir y establecer reglas para que todo el negocio pues mantenga esa estrategia, ¿no? Porque si tú das carta abierta, imagínate que no hay un gobierno, todos hacen lo que quieren y generan cualquier cosa. También he estado en un caso similar donde, justo dando el ejemplo de las ofertas, existen muchas aplicaciones en una misma empresa que cada aplicación genera sus ofertas de forma demanda y finalmente cuando salen a la venta salen con códigos random y cuando quieres ver, no sé, un reporte de indicadores o algo, pues sin gobierno y es muy difícil darle pues un seguimiento de impacto, ¿no? Entonces, yo sí también recomiendo usar un gobierno de datos, pero he visto más lo que es en Masterdama. Masterdama, que es Master Data Management, que es una aplicación para gestión de gobierno de datos. Así que eso es. ¿Alguna duda con los skills funcionales? ¿Tienen alguna duda por el chat? Pueden ponerlo, por favor, si tuvieran dudas. Bueno, parece que todo está claro. Entonces, continúo. Aquí puse también un ejemplo entre requerimiento de negocio y especificación técnica. Justo lo que les comentaba acerca de un requerimiento de negocio es, necesito tener la data histórica trimestral cargada de manera automática para la creación de dashboards. Tú como data engineer te dice algo esto, lo único que te imaginas es, necesito cargar la historia de información, pero bueno,
no sabemos, pues hay que ingeniar para ver con qué lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, la especificación técnica sería, se usará Spark para la migración de datos trimestrales, la data histórica, para crear un proceso automatizado que será ejecutado, o sea, trimestralmente, ¿no? Entonces, te da ya al menos en qué lo podrías hacer, cómo lo podrías hacer y que va a haber un proceso automatizado, porque acá en el requerimiento de negocio no te está diciendo, bueno, te dice de manera automática, pero no te dice bajo qué periodos, ¿no? En cambio, si tú recibes la especificación técnica, ahora es algo más directo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes entran a una empresa y en la empresa no existe un líder técnico, ¿no? A veces sale el líder técnico, es el único que se encarga de comunicar entre desarrolladores, llámese ingenieros de software, con el líder técnico. O sea, el líder técnico solo se encarga de ingenieros de software o QAs o simplemente los backends que les dicen, ¿no? Pero no llega a conversar con el de data. El de data es otra área. Entonces, ustedes cuando lleguen a lugares donde no haya pues un líder en data, normalmente en empresas grandes sí hay, en empresas pequeñas todavía hay algunas que están en construcción y probablemente ustedes sean uno o dos data engineers y tengan que construir. Siempre van a escuchar el requerimiento de negocio, pero nunca la parte especificación técnica. Normalmente hay que hablar con el lenguaje de negocio para poder nosotros describir la especificación técnica y siempre corroborando con el personal de negocio, ¿no? Llevándolo a un lenguaje de tal forma que sea entendible y no hacerlo complicado, de tal forma que tú le estés diciendo, por ejemplo, se usará Spark para la migración, ahí le estás diciendo básicamente, vamos a utilizar el lenguaje Spark para migrar los datos trimestrales, pero no estás hablando absolutamente nada que no se pueda entender. No sé si dejo bien la idea. O sea, siempre recalcar, si te dan el requerimiento de negocio, tú generas la especificación técnica y lo rebotas con ese mismo speech. ¿Para qué? Para que pueda quedar claro siempre, no sé, un correo o algo formal, de tal forma que quede claro que sea realmente lo que se necesita, porque vaya a ser que tú estés trabajando en algo no sé, acá estamos asumiendo que sea ejecutado trimestralmente, ¿no? Pero imagínate que te digan, no, yo quiero que sea diario o yo quiero que sea semanal. Ah, ya, pero ya liberaste esa duda mandándole la especificación técnica, ¿no? Entonces, siempre los requerimientos de negocio, transfórmenlos a especificaciones técnicas y corrobórenlos con las personas de negocio. Otra, dice, necesito la data de los clientes actualizados y el estado de sus créditos. Entonces, bueno, la data de los clientes actualizados, supongo que pues debe ser una persona que tiene un cargo con acceso a este tipo de información y bueno, se usará Spark para la automatización de data entries de la data del cliente y sus estados de cuenta, ¿no? Entonces, nuevamente le vuelves a decir lo que está haciendo. ¿Qué cosa es un data entry? Un data entry es una especie de aplicación donde el usuario puede ingresar data, ¿no? Aquí, cuando decimos la data de los clientes actualizados, quiere decir que es la última foto de todos los clientes. O sea, la última foto lo interpretamos como la información que se ingresó del data entry, ¿no? La data entry de la data del cliente. Entonces, esta sería pues la especificación técnica para ese requerimiento de negocio y cómo finalmente se debería de expresar para escuchar si es que realmente pues va a ser algo automatizado, porque aquí en el requerimiento de negocio es necesito la data de clientes actualizados y el estado de sus créditos, pero nunca dijo
lo necesito diariamente o que me llegue un correo con el reporte, no sé, tales cabeceras. Por último, en la especificación técnica también podrían involucrar qué campos son los que el usuario necesita o qué campos son los que ustedes pueden brindarle sin darle información sensible, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí pueden abarcar por ahí. Un segundo. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que era básicamente lo que les había un poco comentado acerca del marco ágil y el framework de desarrollo de software. Entonces, aquí lo que vemos es algo bien sencillo, ya que... Uy, se me fue la pantalla. Un segundo. Ya. Aquí lo que vemos es algo bien sencillo, porque tenemos más o menos lo que ya les había explicado. El marco ágil tiene la característica de que esté elaborado en sprints, ¿no? El sprint tiene, para que nazca el sprint, primero nace un requerimiento, una lista de requerimientos que llevan a una planeación. La planeación lo que lleva es a establecer qué tiempo va a demorar cada una de las tareas, cómo es que se va a diseñar, se va a desarrollar, se va a testear, se va a volver a desplegar y finalmente en un review. Entonces estableces el plan, el planning, la ceremonia del planning se llama. eh, Dentro de esta ceremonia estableces los story points, que es cuántos puntos, cuántas horas te va a tomar una tarea. Luego empieza el sprint, ¿no? Una vez que empieza el sprint, bueno, empiezas a hacer el diseño, el desarrollo, haces las pruebas, despliegas las pruebas, despliegas el desarrollo y finalmente lo que haces es en el review, que es el último punto, vas a exponer todo lo anterior. Entonces, el marco ágil también lo que dice es que en el review tú presentas todas las pruebas y todo lo necesario que se hizo para poder desplegar la tarea y también presentas documentación. Es parte del marco ágil. Luego, una vez que termina esta review, lanzan nuevamente una planeación nueva, la planeación para el segundo sprint. Y así sucesivamente van a ser pueden ser N sprints, la verdad. No, no hay un límite de sprints. Normalmente nace el marco ágil para un proyecto. El proyecto, digamos, no sé, migración de Data Lake a Data Warehouse, digamos, ¿no? Ejemplo, la planeación, ¿qué va a hacer? Primero, hacer el diseño de, no sé, el diseño de distribuir en cuántos procesos hay que migrar del Data Lake al Data Warehouse. Segundo, ver cómo se va a ver la arquitectura del Data Warehouse. Tercero, cómo se va a ver. Todas estas son como que tareas. La va a asumir cada uno, un ingeniero de datos, un arquitecto, un analista, ¿no? Pueden en el marco ágil no solamente van a estar todos los ingenieros de datos, sino pueden estar también otros roles, como por ejemplo el analista de datos. El analista de datos, un ejemplo simple, este, digamos que tú usas la herramienta Tableau, que lo conocen, es un visualizador de datos. Si tú tienes un Tableau server, tú vas a crear universos. Universos es como fuentes de datos dentro del mismo servidor de Tableau, el cual tú puedes gestionar usuarios para que puedan acceder a la data de esos universos o fuentes de datos. Entonces, el analista de datos eh,
podría tener la tarea, como es una migración de fuentes de datos de Data Lake a Data Warehouse, todo estaba conectado al Data Lake. Ahora, como va a estar todo conectado a un nuevo Data Warehouse, entonces todas las fuentes de datos tienen que migrarlas a las fuentes de datos del Data Warehouse. Entonces, lo que podría ser una tarea para el analista de datos podría ser, eh, no sé, se me ocurre hacer un mapeo de cada uno de los campos de las fuentes de datos, de cada fuente de datos, ¿no? Entonces, ya son tareas como que medias operativas, de análisis, de ver de dónde salió tal cálculo, de tal variable, ¿no? Entre otras cosas pues, que podrían darse. Pero podría ser una tarea principal el hacer el mapeo de todas las fuentes de datos para que pueda hacerse la migración al nuevo Data Warehouse, ¿no? Van a seguir usando Tableau, pero ya no apuntando al Data Lake, sino van a apuntar al Data Warehouse. Entonces, si ven eso, todo está conectado porque el ingeniero de datos lo que va a hacer es migrar el Data Lake. Pero una vez que migra, va a impactar ¿a quién? A los analistas de datos. Los analistas de datos tienen que mirar esas fuentes porque impactan a usuarios. ¿Y a quién más va a impactar? Podría impactar a científicos de datos, porque los científicos usaban el data lake para generar modelos de machine learning, digamos, o de un forecasting. Entonces, van a tener ahí un pequeño detalle porque van a tener que, los cables que iban hacia el data lake, los van a tener que cambiar al data warehouse. También pueden estar dentro del mismo equipo para el marco ágil porque todos están colaborando en la migración del data lake al data warehouse. Entonces, si se dan cuenta, no hablamos de que solo los ingenieros de datos van a estar aquí, sino que van a estar también involucrados, puede ser también el arquitecto, porque el arquitecto tiene que estar mapeando todo lo que vayan a mover los ingenieros de datos, o si hay algo que se está escapando en el ecosistema de visualización de Tableau, del servidor, no sé, podría ser otra, van a estar aquí, bueno, analistas, ingenieros, científicos, arquitectos, podría estar aquí también quizás un data steward o una persona encargada del gobierno de datos para ver que se cumplan los mismos parámetros, las mismas reglas, que se sigue utilizando en la misma herramienta de gobierno de datos para el data warehouse nuevo y que se mire el mismo esquema y las mismas estructuras al nuevo data warehouse que se usaba en ese data lake. No sé, si se dan cuenta, podemos incluir a muchos roles dentro del mismo marco ágil. ¿Por qué? Porque están viendo el mismo proyecto y todos tienen el mismo objetivo, llegar a la migración de el data lake al data warehouse. Ese es un ejemplo para poder cubrir este caso. También tenemos pues el ciclo del desarrollo de software. Uy, disculpen. El ciclo del desarrollo de software, que básicamente se basa en, uno, la estrategia, dos, cómo vamos a diseñar la solución, tres, cómo lo vamos a desarrollar, el cuatro, la prueba, el cinco es el despliegue y el seis es el cómo lo vamos a mantener. Entonces, basado en estos seis procesos de ciclo de vida del software también aplican a lo que es data, porque en data, ustedes han visto, nosotros planteamos estrategias, diseñamos el pipeline, desarrollamos el pipeline, hay que testear el pipeline, desplegar el pipeline a un entorno productivo y finalmente mantener. Recuerden que no siempre cuando entramos a una empresa vamos a ir al punto uno, siempre podemos ir a empezar a partir del punto 3 donde alguien ya lo diseñó, ya lo planteó y finalmente solo entramos a desarrollar y a los demás puntos, o podemos entrar de frente al 6 donde nos piden optimizaciones. Entonces, esto es más que nada
los dos marcos ágiles y de desarrollo de software que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estar preparados para poder entrar en cualquiera de estos puntos al momento de que seamos pues contratados ya como ingenieros de datos, ¿no? No sé si tienen alguna duda con el marco ágil y framework de desarrollo de software. Si tuviesen alguna duda, pónganlo por el chat, por favor. Y si no, podríamos pasar a la siguiente. Recuerden que en estas sesiones que tenemos, es muy importante que todos participemos y puedan llevarse la información clara, que puedan llevarla y puedan ayudarlos a ver un poco lo que es la ingeniería de datos y tener, pues, no llevarse dudas, sino llevarse certezas, ¿no? Entonces, sí sería bueno si es que tuviesen dudas, tuviesen alguna inquietud, lo puedan comentar y podamos compartirlo, así todos aprendemos unos de otros, ¿no? Parece que no hay dudas. Entonces, mm, vamos con la siguiente. Y esta es la más importante de todas las láminas que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es el día a día de un ingeniero de datos, ¿no? El día comienza siempre con la ceremonia bajo el marco ágil del Scrum, la ceremonia de los dailies, que básicamente es el Scrum Master nos presenta una pizarra con un dashboard con todas las tareas asignadas a nuestra persona y vamos a empezar a ver qué tareas tienes pendientes. Básicamente en los dailies, que son ceremonias que se llevan en los primeros 10 minutos del día. Normalmente son los primeros 10 minutos o 15 minutos, dependiendo de la cantidad de gente que haya en el proyecto. Eh, Conversan acerca de qué ¿qué bloqueantes tienes? El objetivo del daily es decir, ¿qué bloqueantes tienes para poder llevar a cabo tus tareas? ¿Qué cosa es un bloqueante? Por ejemplo, yo tengo que migrar la data histórica del sistema de CRM a una base de datos analítica. Tengo que llevarme toda la historia porque tengo que empezar a procesar, pues, información para toma de decisiones del área comercial, ¿no? Entonces, bueno, pero tengo un bloqueante. ¿Por qué? Porque el usuario que me dieron para acceder al CRM, pues está equivocado, ¿no? Está errado. O simplemente me dieron un usuario, me crearon un usuario en el CRM para poder extraer data, pero no tengo los privilegios para poder ver, no sé, el módulo el módulo de zonas, ¿no? Que es algo básico que me piden para el requerimiento técnico. Entonces, estoy bloqueado, no puedo avanzar. El Scrum tiene como tarea básicamente escuchar a todos y poder decir o enviar un correo o hacer la gestión para hacer ágil el proceso de desbloquear la tarea. Por ejemplo, yo no puedo avanzar porque no tengo los roles para poder ver la información. Sí puedo acceder, pero no puedo ver la data. Entonces, él hace la gestión y tiene que darte solución rápida. Esa es la tarea después del Scrum Master, ¿no? O probablemente él haga la petición y no se lo dan, entonces él tiene que estar ahí para darle y darle hasta que desbloquee la tarea. O simplemente puede ser entre dos ingenieros de datos estamos haciendo la migración, pero eh, el proceso que yo estoy migrando, pues es parte del de mi compañero. Entonces, yo tengo que entender el proceso del compañero y necesito que reunirme con él para poder determinar. Pero estoy bloqueado hasta que no me reúna con mi compañero para poder seguir avanzando. Entonces,
el Scrum Master tiene que llegar a hacer una especie de acordar un horario de tal forma que los dos puedan estar desbloqueados y poder continuar con las tareas, ¿no? O por último, imaginemos que no puedes continuar porque la otra persona te tiene que dar alguna tarea, pues no puedes seguir avanzando, ¿no? Lo siguiente es que el Scrum Master vea si la tarea que tienes no puedes avanzarla hasta que no termine tu compañero, entonces dejarla como bloqueada y asignar otra tarea para que puedas ir avanzando y no perder los puntos de historias que has generado al momento de la planeación, ¿no? De tal forma que cumplas en el sprint con lo que se han planeado. Entonces, eso es lo que normalmente se hace al principio del día, ¿no? Al principio del día ya revisaron las tareas, ven bloqueos y lo siguiente es qué tanto estamos avanzando a nivel, pues, de sprint, ¿no? Porque el Scrum Master te va a mostrar uno, las tareas de todos. Dos, tiene que mostrarle siempre cómo están avanzando a nivel de proyecto para poder saber si se están cumpliendo los objetivos o si necesitan replantear algo. Porque hay una ceremonia que se llama retrospectiva. ¿Qué es lo que hace esta retrospectiva? Se junta el equipo, puede ser al final del día o puede ser incluso en el mismo daily, coordinar con el Scrum Master para que pueda haber una retrospectiva. ¿Por qué? Porque la retrospectiva es, por ejemplo, ¿qué pasa si tú no conocías exactamente la tarea? Digamos, te dicen migrar el proceso de, no sé, de forecasting, el output para el forecasting que va a ser el científico de datos, ¿no? Entonces, tú dices, ah, ya, bueno, le voy a poner 40 puntos, una semana, pero el forecasting, el proceso que hace el output para generar la información que va a usar el científico es muy compleja, no sé, son, no sé, 7, 8 archivos Spark con escala y que tienes que traducirlos a Python y no sé, pues se hace pues un tema muy engorroso, complejo. Entonces, tú sientes que los 40 puntos que le has dado son mucho a comparación, o es muy poco para el tiempo que tú necesitas, porque tú necesitas primero entender, necesitas llevar a cabo la traducción, que es pasar de Spark a Python o de Scala a Python o a SQL, lo que te hayan solicitado, y tienes, no sé, muchos archivos. Lo que pasa es que Scala con Spark puedes trabajar un mismo proceso, pero con muchos archivos amarrados, digamos, ¿no? No sé, 7, 8 archivos. Entonces, a mí me pasó que me encontré en una migración, era un proceso, claro, era un proceso para el input para un modelo recomendador que tenía un científico y lo que sucede es que eran como 9 archivos de escala que yo tenía que migrarlos a SQL. Entonces, escala a SQL era como que traducir el lenguaje, o sea, entender la lógica y traducirlo y optimizarlo en SQL. Entonces, se hacía un poco complejo, pero poniendo más o menos en ese escenario, yo decía, bueno, 40 puntos es muy poco para lo que he determinado. Entonces, generas una reunión de retrospectiva que normalmente se genera al final de la semana para ver si estamos todos conversando en el mismo idioma y este, haces conocer que tu tarea y y muestras con todos, tienes que tener evidencias, claro está, que la tarea pues no la vas a poder terminar en el tiempo establecido. Eso es otra cosa que también podrías decir en los dailies, no solo en la retrospectiva, sino en los dailies. De tal forma que tú hagas saber que no vas a poder concretar la tarea
en el tiempo establecido y el Scrum pueda avisar a las personas de negocio, por ejemplo, al product owner, de que no se va a tener la tarea y se va a extender de una sprint a dos sprints probablemente o tres sprints por la complejidad y hay evidencias de eso, ¿no? Entonces, eso normalmente se hace en los dailies primera hora, por eso dice team meeting, ¿no? Luego, en el transcurso del día, normalmente lo que se hace es hacer pues los desarrollos, ver el PyCharm, que puede ser para desarrollos de Python. Bueno, este es un ejemplo de herramienta, porque también hay otros IDEs como Visual Code, por ejemplo. Eh, bueno, el PySpark con SQL, el Hive para ver Big Data, validación de datos con Hive. Entonces, pero esto ya es más que nada como que la parte técnica que normalmente se ve en el día a día, ¿no? Hive, Spark, Python. Hay otra herramienta que es de Hive que se llama Hue para poder utilizar el SQL. Y finalmente, normalmente todos los días, absolutamente todos los días, utilizamos una herramienta que se llama GitHub, que es básicamente para el control de cambios. Tiene normalmente integración continua, el CI/CD, ¿de qué trata este CI/CD o integración continua? Que tú, por ejemplo, cuando subes un cambio al GitHub, el GitHub lo que hace es hacer un despliegue del cambio que ha subido e integrarlo a un entorno. Normalmente se manejan tres entornos: el entorno de desarrollador, el entorno de staging o algunos lo llaman QA y el entorno de producción. Siempre el entorno de producción es el que pocas personas pueden tener acceso. El entorno de staging o QA es el entorno donde se hacen las pruebas en vivo, digamos, lo hace una persona de QA y normalmente requiere para pasar a producción, se requiere que todo haya sido probado en QA o staging y esté documentado. Y el entorno de desarrollo es donde básicamente todos los desarrolladores, los ingenieros de datos, hacen normalmente, generan su nuevo feature, su nuevo pipeline, su nuevo procesamiento y terminan por pasarlo a staging, ¿no? Ahora, el GitHub, ¿qué es lo que hace? Recibe un comando que se llama commit, que básicamente es el cambio empaquetado a la rama principal del entorno. Normalmente es al entorno de desarrollo, el primer paso. Entonces, subes el commit al entorno de desarrollo y la integración continua, que es automática, lo lleva a integrar el cambio que tú has hecho a la rama de desarrollo. Y con eso ya queda guardada tu cambio. Ahí no hay que se me fue la luz, no se me apagó la computadora, nada. Todo queda registrado en el GitHub, ¿no? Entonces, en este GitHub, lo siguiente es que del entorno de desarrollo, una vez ya integrado, eh, hagas el commit o el push a la siguiente rama, que es la rama de staging, donde finalmente vas a poder derivar y darle el pase a la persona pues que ve el ambiente de calidad, ¿no? Como le dicen, staging, QA, calidad, ¿no? Y aquí una persona empieza a hacer pruebas necesarias o incluso a veces el mismo ingeniero de datos tiene que hacer sus pruebas, documentarlo y luego entrar ya al siguiente paso, que normalmente es un comité para pasos a producción y mandar toda documentación necesaria de que el cambio pues está operando correctamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, comienza el día con una reunión de desbloqueos, básicamente, los dailies. eh, Tienes todo el resto del día para tus desarrollos y el final del día siempre deberías de tener un commit o un pase al entorno de desarrollo. No cometan
el error, una vez me pasó una historia breve ya, para cerrar el tema 2, es que una vez un ingeniero de datos que tenía a mi cargo me dijo, estábamos a puertas de un review un viernes y me dice, lo siento, se me fue la luz y perdí todos mis desarrollos. Y yo le digo, pero si se supone que todo lo tienes que subir al GitHub, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O por último, se quedó en tu máquina, ¿no? Si se te va la luz, la laptop tiene su batería. Bueno, me parecía que no estaba cumpliendo con las tareas y finalmente pues lo tuvieron que retirar al ingeniero y el punto es que como moraleja quedó que, y yo siempre le recomiendo a todos es si siempre que hagas algún cambio, o guardes en tu máquina o hagas tu commit a la rama de desarrollo para evitar pues este tipo de desenlaces críticos y finalmente pues quedas como un mal profesional porque no estás cumpliendo con lo que dicta lo profesional, ¿no? Que es básicamente este marco de trabajo que deberíamos estar cumpliendo absolutamente todos los días, ¿no? Entonces, con esto podríamos decir que cada vez que suban su commit, es su evidencia de que están trabajando, de que están cumpliendo con las reglas, parámetros y todo acerca del marco de trabajo formal, digamos. Y finalmente, si necesitan alguna evidencia técnica, pues el GitHub siempre guarda absolutamente cualquier cambio que se haga, ¿no? Siempre traten de utilizar una herramienta con controlador de versiones, que es una de las más conocidas es GitHub y es open source. Así que con ello ustedes pueden hacer el control de cambios sin necesidad de evitar estos temas pues de mal manejo de horas de trabajo, entre otras cosas, ¿no? No sé si tienen alguna duda con el día del ingeniero de datos. Ok, ya con esto estamos cerrando el tema 2. Si tienen alguna duda de alguna de las funciones del ingeniero de datos, sería bueno que me las puedan comentar para aprovechar estos últimos 5 minutos. ¿Todo claro? Mm, mm, mm. Parece que sí, todo está claro. Entonces, bueno, para resumir un poco el tema 2, hemos visto funciones del ingeniero de datos. El ingeniero de datos tiene 4 funciones principales: recolectar información basado en cualquier estilo técnico. Puede ser en Python, puede ser con cualquier nube, pueden usarse ciertas herramientas de nube. Eh, la segunda función es la transformación, limpieza de datos. La tercera es ya el diseño del pipeline de datos, diseño y desarrollo del pipeline de datos. Y la cuarta, que podría ser lo que vienen a ser las optimizaciones o mantenimientos de pipeline de datos en caso de que no nos toque la creación, sino llegar a una empresa donde estén haciendo optimizaciones, que es algo que bastante se ve en el mercado. Normalmente te piden perfiles que conozcan ciertas herramientas. ¿Y por qué te piden ciertas herramientas? Porque ya tienen pipelines implementados y buscan siempre optimización, ¿no? Entonces ahí es donde ya vienen las propuestas de cada uno para, según lo que han visto y han trabajado y conocen o han estudiado, eh, proponer nuevas alternativas a lo que encuentren en el campo. Entonces, eso sería todo por hoy y le doy pase a la coordinadora. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase.